1991, que habían entrado con ese concepto. Ellos habían heredado de Bush, de Reagan, esa visión, y equivocada la lectura. No querían ni siquiera en el primer diálogo que hubieran testigos, que se desarrolló en México. Ya el que se desarrolló en Costa Rica fueron delegaciones institucionales, la ONU luego como testigo, pero no querían establecer agenda. No había voluntad, no había gestos. Y el asesinato de los compañeros, compañeras, trabajadores, pertenecientes a Fenastras, muchos de ellos eran miembros del Frente, luchadores, que tenían las tareas de desarrollar la construcción, la participación del movimiento popular sindical. Muchos estaban en esa tarea, como bien dijo Feber. Y era el momento para nosotros importantísimo de que se dieran aportes, ideas a esa mesa que se abría. Inmediatamente se conoció ese horrendo asesinato y la Comandancia General del FMLN decidió suspender las conversaciones sin más que decir Fe Elizabeth vive, y nos empezamos a organizar en aquella gran ofensiva para cambiar la correlación. Éramos más y teníamos que ser consecuentes y poner en el centro los intereses de las y los trabajadores. Teníamos que cambiar la correlación y derrotar esa dictadura. Y así fue como en menos de 11 días aquello que veníamos posponiendo en el sentido de abrirle salida más a lo político que a una determinación militar, porque éramos un proyecto que tenía un ejército, igual que el ejército gubernamental, la oligarquía lo tenía y le defendía sus intereses. Nosotros habíamos construido nuestro ejército nacional para la democracia, que se preparaba, pues todo esto se daba en medio de una guerra civil, y decidimos lanzar aquella ofensiva que le llamamos Fe Elizabeth vive, hasta el tope y punto. Honor y gloria a todos esos héroes y heroínas que dieron su vida en esa ofensiva, a nuestros mártires también, puro martirio, a los jesuitas, líderes sindicales. Pero ese espíritu, ¿verdad?, que vino de todos los recónditos del país hacia San Salvador, a cambiar la correlación ahí. Y cada compañero, cuando se formó, daba el grito de combate: Fe Elizabeth vive, hasta el tope y punto. Y ahí íbamos. Y fue intenso. Más de 400 compañeros y compañeras combatientes dieron su vida en esa gesta heroica que posibilitó 4 meses después, 4 de abril del año 90, abrir el proceso de negociación real, que nos llevó 2 años. 2 años. Pero quiero decirles que aquellos héroes, heroínas, y muchos que están aquí, no todos han muerto. Aquí están siempre luchando. Ese amor, ¿verdad?, que llevaban con Fe Elizabeth y todos los otros compañeros y compañeras, hizo posible que se sacaran fuerzas, tenacidad y cambiar esa situación. Yo cuento esta memoria porque es muy importante saber de dónde venimos. Nuestra conciencia nunca lo debe olvidar, para poder interpretar este presente y proyectar el futuro. Este presente es el que la ministra de Trabajo, nuestra compañera Sandra, nos ha dicho, una nueva realidad que la hemos construido, y ahí nos dice ella: estos son los retos, esa es la proyección del futuro, y vamos trabajando esa correlación mayor
mayoritaria en este país, y dice ella en su discurso, ustedes marcan la vanguardia, le dice a los trabajadores y trabajadoras, porque ponemos en el centro a la persona humana, sus derechos, y no vamos a descansar, fíjense bien, y este es el pacto entre todos y todas los salvadoreños, de buena voluntad, hasta construir un país, como decía Chafik, donde valga la pena vivir, el buen vivir que le llama Salvador. Esa es la tarea, y estamos todavía en esa ruta, en ese camino, lo tenemos. Solo que tenemos que ganar más voluntades, incorporar más y más a esta lucha y llegar a determinar ese rumbo irreversiblemente. Y hay otros que trabajan día y noche para revertir los procesos, para volver a tener el status quo que derrotamos, las dictaduras, y a la oligarquía le hemos desplazado de la administración de este país. Y hay que construir poder popular, económico, político. De eso se trata, las tareas de hoy. Y ahí está Febe Elizabeth, ahí están todas y todos nuestros héroes y heroínas, de todos los sectores, pero sobre todo de los trabajadores y trabajadoras, de las sindicales. Entonces recordar es muy importante, pero no para llorar. Podemos llorar, tenemos derecho a tener siempre ese luto. Claro que podemos llorar, pero no nos quedamos ahí, sino que agarramos esas banderas, como nosotros lo hicimos en todos esos campos de batalla. Inmediatamente sucedió aquello, y seguimos, y seguimos. Y ahí hemos atravesado distintas etapas de lucha, compañeras, compañeros. Me alegra de ver muchos rostros que nos hemos visto en muchas ocasiones. Muchos rostros están aquí. Muchos rostros están acá en que siempre nos encontramos y recordamos lo que aquel día sucedió, todo lo que sucedió entre nosotros, como dijo el informe de la Comisión de la Verdad, lo que un día sucedió entre nosotros en este pueblo, y eso lo tenemos que tomar acá para que todas nuestras victorias, todas las derrotas que causamos a la oligarquía, al ejército, al imperio, fueron victorias. Esas son cosas que las llevamos, pero también tuvimos dolor de que no pudimos a veces enterrar a nuestros queridos muertos. Hasta hoy hay más de 8,000 personas que no han podido dar cristiana sepultura. No hemos podido, ¿verdad? Yo tengo ahí al papá de mi hijo que no apareció, por ahí está el nombre. Y así muchos compañeros. Pero eso lo recordamos porque no queremos que vuelva a suceder. Pero nos dan ánimo para sus sueños. Esos sueños por los que ellos ya no están físicamente. Pero nosotros seguimos con esa bandera en alto, luchando por esos sueños hasta, como vuelvo a insistir, que se haga realidad ese país. No es fácil, es que nadie nos queda fácil. Nadie nos regaló ni una coma en esa mesa de diálogo o negociación. No querían ellos cambiar el status quo y desmontamos una dictadura y seguimos tener vigilancia permanente. La dictadura se desmontó, pero empezó todo el proceso de construcción. La paz no fue simplemente firmar 300 hojas, que habían 3 ejemplares originales, y hace poco sucedió un acto importante. Cristiani le entregó a Salvador el acta original que le dimos al gobierno. La otra acta original del frente está en el Museo de Chafik, ahí está nuestra acta, y la otra está en las Naciones Unidas. Pero firmar 300 hojas, compañeros, hoja por hoja, la rúbrica, no era la paz. La paz inició al momento en que empezamos ese 16 de enero a construirla, y seguimos construyendo esa paz.
igual que el proceso de democratización que se inició, seguimos. Ellos han tratado hasta de penalizar las formas de lucha de un pueblo cuando las libertades y los derechos políticos fue una reivindicación grande que conquistamos. ¿Y qué pasó cuando quisieron penalizar las formas de lucha? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de una lucha sindical del seguro, que hasta se crucificaron los compañeros, porque estaban presos políticos. No podían haber presos políticos. Y cuando nuestras compañeros nos agarraron y les querían aplicar la ley antiterrorista, ¿se recuerdan? Por luchar contra la privatización del agua. Estaban allá por Suchitoto. Nos fuimos a la lucha, porque nunca más debe haber detención por luchar por las libertades, nuestras luchas justas. Entonces no es que nos turnamos, ¿verdad? Ya se firmó la paz, ya estuvo. Nos ha costado hasta que hace 6 años casi desplazamos la oligarquía. Y ahí viene ya la construcción. Y no queremos ni debemos permitir procesos que ellos reviertan. Ellos trabajan día y noche. Afortunadamente, desde el año 98 que llegó el compañero Chávez al gobierno en Venezuela, y ya Cuba ya no estuvo sola, y comenzaron otros procesos, salvo lo que nos pasó con el hermano pueblo de Honduras, y lo que hicieron en Paraguay, y lo que intentaron hacer, restaurar el conservadurismo en Ecuador.